Empezaremos a hablar de la Constitución partiendo de un ejemplo. Supongamos que hay un grupo de amigos que salen a correr los fines de semana. Se abre un circuito de carreras populares y alguien de ese grupo de amigos tiene la idea de participar en ese circuito como un club. Se reúnen y lo forman. Han constituido un club. En concreto el Club de las Tortugas Cojas, que es el descriptivo nombre que han elegido. La Constitución, por tanto, y antes que cualquier otro, tiene un sentido material. El sentido material de un acto de constituir, de crear algo. Transponiendo ahora los elementos de nuestro ejemplo a lo que es la Constitución Española de 1978, identificaríamos un ente que se constituye, que en lugar del grupo de amigos corredores es la nación española. Un resultado del acto constituyente, que en lugar del Club de las Tortugas Cojas es el Estado español. Una vez claro qué es la Constitución en sentido material, y antes de llegar al punto siguiente vamos a conceptualizar tres nociones que nos parecen esenciales: la noción de pueblo, la noción de nación y la noción de Estado. Un pueblo es un grupo humano considerado colectivamente. No es la mera suma de los individuos que lo componen, sino un ente con identidad propia. Una nación es un pueblo con voluntad de disponer de una organización colectiva o política propia. Un Estado es el resultado de esa voluntad, es decir, es el modo de organización política de una nación. Además de un sentido material, la Constitución tiene un sentido formal. Formalmente la Constitución es una ley. Pues bien, ¿qué es una ley? Para el Código Civil una ley es toda norma jurídica escrita. En una acepción más precisa, una ley es una norma jurídica escrita que ha sido aprobada por el Poder Legislativo. En España el Poder Legislativo, o poder de hacer leyes, corresponde a las Cortes Generales compuestas por el Congreso y por el Senado. Si bien formalmente la Constitución es una ley, hay que hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, es la ley más importante de todas, por lo que las demás están sometidas a ella mediante un control, llamado de constitucionalidad. En segundo lugar, el proceso que lleva a la aprobación y entrada en vigor de la Constitución fue un proceso distinto al procedimiento legislativo ordinario. Por ejemplo, la Constitución fue ratificada por un referéndum, lo que no procede cuando se trata de una ley en general. Formalmente en la Constitución, es decir, en la Constitución como ley, hay que diferenciar una estructura y un contenido. La estructura de la Constitución es la distribución por partes de la Constitución. A efectos de la misma distinguimos tres partes diferenciadas: el preámbulo, el texto articulado y las disposiciones. El preámbulo aparece al comienzo y es una exposición de los motivos que justifican la existencia de la Constitución. No tiene valor normativo y algunos lo identifican como los principios inspiradores del texto constitucional. El texto articulado es la sucesión de artículos numerados del 1 al 169 donde se contienen los mandatos constitucionales. Es la parte normativa propiamente dicha. Estos 169 artículos se clasifican en 11 títulos, el preliminar y otros 10 ordenados de primero a décimo. Algunos de estos títulos están divididos en capítulos e incluso alguno de estos capítulos está subdividido en secciones. Las disposiciones de la Constitución son partes que aparecen al final del texto constitucional y que cumplen funciones diversas. Primero están las 4 adicionales. Las disposiciones adicionales contemplan excepciones en la aplicación de la norma, así como otros aspectos que, por su naturaleza o contenido, no encuentran acomodo en el articulado. Luego aparecen las 9 transitorias. Las disposiciones transitorias regulan situaciones de carácter temporal que se contemplan desde que se aprueba la Constitución hasta su completa entrada en vigor. Por último, tenemos la derogatoria, que establece la pérdida de vigencia de las normas anteriores a la Constitución que se opongan a esta, y la disposición final, que dispone el momento de entrada en vigor del texto constitucional. El título preliminar comprende los artículos 1 a 9 de la Constitución, cumpliendo la función de establecer los rasgos esenciales del Estado que se constituye, dejando para una entrega posterior el estudio de este título. Una primera visión de estos artículos nos indica que
El primero dice en qué se constituye España, quién es el titular de la soberanía y cuál es la forma política del Estado. El segundo reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El tercero confiere al castellano la condición de lengua oficial del Estado. El cuarto establece la bandera. El quinto ubica la capital del Estado en la Villa de Madrid. El sexto constitucionaliza los partidos políticos, expresión del pluralismo político. El séptimo constitucionaliza a los agentes económicos, sindicatos y asociaciones de empresarios. El octavo habla del papel de las Fuerzas Armadas. Y finalmente el noveno dispone la sujeción de todos a la Constitución y a las leyes, impone misiones de desarrollo y progreso a los poderes públicos y finaliza sentando principios esenciales como el de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de las sanciones. Junto con el preliminar integra la llamada parte dogmática de la Constitución. Comienza por el artículo 10 que dispone dos cuestiones básicas. Primera, que la Constitución se fundamenta en la dignidad de la persona humana. Segunda, que las normas relativas a los derechos y libertades se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras el artículo 10 empieza la división en capítulos. El primero se denomina de los españoles y extranjeros y en él se determinan la mayoría de edad, los modos de adquirir, conservar y perder la nacionalidad española y el estatuto jurídico de los extranjeros. El capítulo recibe el nombre de Derechos y Libertades y empieza por el conocido artículo 14 que establece la igualdad de todos ante la ley. Vienen luego las dos secciones. La primera contiene los derechos fundamentales y libertades públicas y la segunda los derechos y deberes de los ciudadanos. Aparece después el capítulo tercero que recoge los principios rectores de política social y económica, criterios básicos de acción social que han de ser comunes a todas las acciones de gobierno, al margen de la afiliación política del grupo que se encuentre en el poder. El capítulo cuarto trata de las garantías de los derechos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades vinculan a todos los poderes públicos. Aparece el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional así como la figura del defensor del pueblo. Finalmente el capítulo quinto se destina a regular la suspensión de derechos y libertades en su artículo 55 diferenciando una suspensión colectiva en los estados de alarma, excepción y sitio y una suspensión individual en determinados supuestos. La Constitución empieza su parte orgánica tratando de la corona, que es la institución que corresponde a la monarquía como forma política del Estado, cuya titularidad recae en el rey que es jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia. Tras la caracterización del rey, las cuestiones básicas que se consideran en este título segundo son cuatro. Orden de sucesión. Regencia. Tutela. Proclamación y atribuciones del rey. En cuanto al orden de sucesión, hay que decir que la monarquía española es hereditaria y seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. La regencia es la institución a la que corresponde hacer de rey cuando no hay rey y la tutela es la institución a la que corresponde suplir la ausencia de patria potestad real si ésta se produjese. Finalmente el art. 62 enuncia sucesivas atribuciones del rey que no deben hacernos perder de vista que la Constitución también le atribuye otras a lo largo de su texto, en cuyo ejercicio juega un papel del refrendo ante la ausencia de responsabilidad del monarca, pues no se ubica en ningún poder del Estado. El título 3 de la Constitución se destina a las Cortes Generales. Dicho título está dividido en 3 capítulos sucesivamente dedicados a las cámaras, la elaboración de las leyes y los tratados internacionales. Las Cortes Generales son el órgano representativo del pueblo español, es decir, el órgano a través del cual se da cauce al principio de soberanía popular que ostenta el poder legislativo, poder que consiste en aprobar leyes que son las normas jurídicas más importantes del Estado, solo por debajo de la Constitución. Además, eligen al presidente del gobierno y controlan la acción política de gobierno, como veremos al tratar el título 4, y aprueban los presupuestos generales del Estado, como recoge el título 7.
Las Cortes Generales se componen del Congreso, que es la Cámara de Representación Ciudadana, y del Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. La duración del mandato es de 4 años como máximo, si bien suelen disolverse antes, y la circunscripción electoral es la provincia. Entrando en el capítulo segundo de este título, en el mismo se trata de las leyes orgánicas, de los supuestos de delegación legislativa en el gobierno y de las normas provisionales que con rango de ley puede dictar este y que son los reales decretos ley. Se contienen además los pasos esenciales que conducen a la deliberación, votación y aprobación de las leyes. Finalmente, el tercer capítulo contempla los tratados internacionales, que son acuerdos con los que España se vincula con terceros países en orden a la consecución de diversos fines y que en este capítulo se jerarquizan de mayor a menor trascendencia constitucional. El título 4 de la Constitución trata del Gobierno, que es la zona de actividad del Poder Ejecutivo que dirige, y de la Administración, que es la zona de actividad del Poder Ejecutivo que hace. En cuanto a sus funciones, el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Respecto de su composición, el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Hablando ya del nombramiento del presidente, el mismo tiene lugar con la renovación de las cámaras o por la pérdida de confianza. El pleno de investidura se ventila en el Congreso que el Senado no tiene papel alguno a este respecto, y requiere mayoría absoluta en primera votación o simple en la segunda para que el rey nombre al candidato que ha propuesto. La administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El capítulo 5 de la Constitución recoge lo referente a la interacción entre el Gobierno, Poder Ejecutivo, y las Cortes Generales, Poder Legislativo. Las 4 cuestiones que se contemplan son: responsabilidad política, cuestión de confianza, moción de censura, estados de alarma, excepción y sitio. La responsabilidad política es el control político sobre la actividad del Gobierno referido a la fiscalización ordinaria de los actos del Gobierno por parte del Parlamento. Es una función permanente que consiste en preguntas, interpelaciones, mociones y comisiones de investigación. Junto a esta fiscalización ordinaria y solo por parte del Congreso están la cuestión de confianza y la moción de censura, dirigidas ambas no al Gobierno sino al presidente del Gobierno. En cuanto a la cuestión de confianza, el presidente del Gobierno puede plantearla ante el Congreso sobre su programa o sobre una declaración de política general. Se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Respecto de la moción de censura, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de esta por mayoría absoluta. Finalmente, los estados de alarma, excepción y sitio son supuestos de situaciones excepcionales que requieren en distinta forma la actuación conjunta del Gobierno y de las Cortes Generales. El título 6 de la Constitución se destina al tercer poder del Estado, el judicial. Conforme este, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. En cuanto al ejercicio de la potestad jurisdiccional, este consiste en juzgar y en hacer ejecutar lo juzgado. Corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. En lo que se refiere a su organización, la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones. Respecto al Ministerio Fiscal, el mismo tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Por último, en relación al jurado, los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante esta institución. El título 7 de la Constitución tiene por nombre Economía y Hacienda.
Esta expresión viene a identificar dos cosas. Por un lado, el papel del Estado como agente económico, tanto a través del sector público como mediante la actuación sobre el sector privado, familias y empresas, como por otro lado, en lo que se refiere a Hacienda, al papel de instituciones tales como los presupuestos o la deuda pública. Este título comprende 8 artículos que sucintamente disponen: A. El artículo 128 redunda en la función social de la propiedad afirmando que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. B. El artículo 129 amplía el artículo 41 al tratar de la participación de los interesados en la seguridad social. C. El artículo 130 habla de la modernización de los sectores económicos. D. El artículo 131 encomienda al Estado la planificación económica para atender a las necesidades colectivas. E. El 132 se refiere al dominio público y el patrimonio del Estado. F. El artículo 133 amplía el 31 en materia de potestad tributaria. G. Los artículos 134 y 135, el primero el más largo del título, tienen por objeto sentar las premisas constitucionales de dos instrumentos básicos del gasto público. Primero el tema de los presupuestos y segundo el tema de la deuda pública. H. Y finalmente el artículo 136 dispone que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado. La Constitución dedica su título octavo a lo que denomina organización territorial del Estado. Así, junto al entramado institucional que hemos visto en los títulos anteriores, aparece una configuración de entes relacionados entre sí por una distribución territorial de las competencias. Así, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, según dispone el capítulo primero. Tras disponer las bases constitucionales de la administración local en el capítulo segundo, entra el capítulo tercero a incorporar la novedad de las comunidades autónomas al constitucionalismo español. Una comunidad autónoma es una consecuencia de la distribución de poderes del Estado en virtud de la cual se atribuye a un ente territorial correspondiente a una región o una nacionalidad histórica la potestad de autogobierno, potestad que supone tener unas competencias propias y unas instituciones propias, básicamente un gobierno y un parlamento propios, que están al mismo nivel que los del Estado. No es una descentralización como en Francia ni un Estado federal como Alemania. Es una solución intermedia inventada, por así decirlo, por España. Los aspectos básicos en la regulación de este derecho podríamos decir que son: la iniciativa. ¿Quién tiene derecho a constituirse en una comunidad autónoma y qué pasos tienen que darse para llegar a ella? Estatutos. Norma mediante la cual se constituye la comunidad autónoma y que regula los aspectos esenciales de la misma, especialmente competencias e instituciones de autogobierno. Competencias. ¿Qué hace la comunidad autónoma con carácter exclusivo? ¿Qué hace con el Estado y qué no puede hacer por ser exclusivo del Estado? Instituciones de autogobierno. Órganos propios de la comunidad autónoma tales como su presidente, su asamblea legislativa y su órgano de gobierno. El título noveno de la Constitución tiene por objeto el Tribunal Constitucional, al que identifica como intérprete supremo de la Constitución. Dicho tribunal es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución, a su propia ley orgánica. El Tribunal Constitucional se compone de 12 vocales nombrados por el Rey. De ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5. Otros 4 a la del Senado, por idéntica mayoría. 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a sus funciones, el artículo 161 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí,
de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Corresponde asimismo al Tribunal Constitucional resolver las llamadas cuestiones de constitucionalidad, que son aquellas que interponer un juez que tiene dudas de la constitucionalidad de una norma de cuya validez depende el fallo de la sentencia que adopte. El título 10 de la Constitución regula la reforma de la Constitución. La primera cuestión que atiende es la de la iniciativa. Así atribuye el texto constitucional la misma a Gobierno, al Congreso y al Senado. Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o bien podrán remitir a la mesa del Congreso una proposición de reforma. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo, se intentará obtenerlo mediante una comisión de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Además de esta vía ordinaria, cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección primera del título, o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.